Bueno, habíamos visto entonces el teorema de valor intermedio y el teorema de Bolzano. En realidad hasta se puede ver como un caso particular del teorema de valor intermedio. Insisto, el teorema de Bolzano, así como tal, no está en el Stewart. No está escrito en el Stewart. Porque como es un caso particular del teorema de valor intermedio, podría no habérsele dado el nombre, pero es muy conocido y entonces por eso se los incorporo en el PDF. ¿Qué es lo que dice el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano me dice que si yo tengo una función continua en el intervalo cerrado AB y f en A y f en B tienen signos opuestos, o sea, tienen signos distintos, entonces va a tener que existir un C dentro del intervalo abierto en donde la función en C valga 0. Es decir, gráficamente sería, tengo una función sobre un intervalo cerrado definida, y por ejemplo, la función en A es un número negativo, y la función en B, no sé por qué todo tan torcido, un número positivo, ¿no? Si la función es continua, evidentemente del trazado de la gráfica desde este punto a este punto tiene que ser sin levantar el lápiz de la hoja. Entonces, la gráfica de la función en algún momento tiene que cruzar al eje X. ¿Eso qué significa? Que existe un valor de C en donde la función en C vale 0. Como mínimo, 1. La verdad es que la gráfica de la función podría haber sido así. Y en ese caso hay 1, 2, 3 valores de C en los cuales la función en C vale 0. Lo bueno es que gráficamente uno se da cuenta porque son los lugares de corte de la gráfica con el eje X. ¿Estamos? Bueno, vamos a aplicarlo entonces a un ejemplo concreto. Supongamos, ¿no? Tengo que trabajar con la función que tiene como ley x a la cuarta más x menos 3. Esa es una función que se puede asegurar que tiene un 0, como mínimo 1, que tiene un 0 en el intervalo 0,2. Cuando uno habla de 0, que tiene un 0, la función tiene un 0, estamos hablando de esto, que es la aclaración, ¿no? Cuando uno dice un 0 de una función es porque está pensando en un valor en el cual la función en ese valor toma el valor numérico 0, la imagen es 0, que son los ceros de los polinomios, por ejemplo, cuando uno trabaja las raíces, ¿no? También son expresiones que se suelen llamar raíces. Entonces, la función x a la cuarta más x menos 3 tiene un 0 en el intervalo 0,2 cerrado. ¿Y eso cómo lo puedo justificar? Porque no hace falta encontrarlo. El teorema me asegura la existencia, no me dice cuál es. AC A menos B sobre 3 elevado. No hay una cuenta que me diga cómo hago para encontrar a ese valor de C. Me garantiza la existencia. Allá vos, si después querés saber quién es, ¿no es cierto? No es la idea que descubramos eso, de quién es, solamente asegurar que existe. Entonces, bueno, esta función, ¿por qué puedo asegurar que tiene un 0, que tiene una raíz en el intervalo cerrado 0,2? Porque, primera cosa, la función con la que estoy trabajando es una función recontracontinua por ser polinómica. Cuando evalúo la función en 0, que es el extremo izquierdo del intervalo, me da el número menos 3. Cuando evalúo la función en el extremo derecho, me da 15. Tienen signos distintos, son opuestos. Por lo tanto, con eso es suficiente, gracias al teorema de Bolzano, que va a tener que existir un C dentro del intervalo abierto 0,2 en el que la función tome el valor numérico 0. No estoy diciendo quién es. Sé que sobre el intervalo 0,2 está. Y la propuesta es trabajar con un ejemplo clásico donde es uno quien tiene que darle el contexto de que la cosa entre dentro del teorema de Bolzano. Dice, demostrar que la ecuación x a la 5 más x menos 1 tiene una raíz entre 0 y 1. Yo tengo que poder demostrar eso.
Vamos a irnos a la pizarra. Tengo que demostrar que esta ecuación tiene una raíz entre 0 y 1. Esa ecuación tiene una raíz en el intervalo 0, 1. Y ya que está, me voy a llevar en esta captura el teorema de Bolzano. Lo tengo a mano. Lo voy a dejar por acá arriba. El teorema de Bolzano me decía que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado y f en a y f en b tienen signos distintos, tiene que existir una raíz. La verdad es que el teorema de Bolzano habla de una función continua en un intervalo cerrado. Función continua en un intervalo cerrado. Y el ejercicio a mí no me habla de ninguna f de x. No hay una función. Directamente me plantea una ecuación y que tengo que mostrar que esa ecuación tiene una raíz entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar un ejercicio como este y tratar de que Bolzano me dé una mano? Soy yo quien tiene que proponer a una función para trabajar, para que realmente hable de una función continua en un intervalo cerrado. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar a una función que yo la voy a estar llamando f de x a la función x a la 5 más x menos 1. Una ley, no le pongo el igual a 0. Si es el igual a 0 no quiero trabajar con una ecuación ahora, quiero trabajar con una función. Y donde la voy a definir en este intervalo que me está proponiendo trabajar, que es el 0, 1. Pregunto, ¿esta función es continua? Sí, es continua, ¿Qué digo? ¿Por qué? porque es polinomial. Es continua por ser... En realidad esto es así, perdón. Es continua. En R por ser polinómica, ¿no? En particular, es continua en el intervalo 0, 1. Como diciendo, es ampliamente continua en todo R, bueno, en particular, por supuesto, va a ser en cualquier intervalo cerrado que yo considere trabajar. Primera cosa. Esto ya lo tengo. Lo que tengo que ver es si se está dando que cuando evalúo f en 0, que es el extremo izquierdo del intervalo, y f en 1, me dan números que son opuestos. No opuestos, que tienen signos distintos, perdón, no opuestos, signos distintos. F en 0, ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1. F en 1, 3. 1. da 1 o menos 3. 1. 1. Acá Da se uno. cancela este y me queda 1 a las 5. Bueno, entonces, si quieren a esto lo llamo A, a esto lo llamo B, por A y B, que satisfacen el que tiene el micrófono abierto, se satisfacen las condiciones del teorema de Bolzano. Por lo tanto, dice Bolzano, y ahora escribo la conclusión. Existe C en el intervalo abierto, no voy a poner AB, si yo ya sé cuál es el intervalo es el 0, 1 abierto, tal que F en C sea 0. Es decir, existe C perteneciente al intervalo 0, 1, tal que, y escribir F en C es esta ley, escribirla donde reemplazo la X por C. C
a la 5 menos c menos 1 es igual a 0. Y ahí se termina. La idea es esta. Yo tengo un ejercicio donde no hay una función f de x, hay una ecuación. Soy yo quien decido meter ese problema en un contexto de una función continua en un intervalo cerrado, en donde aplico Bolzano. Pero Bolzano me termina justificando la existencia de un cero de una función f. Y la función f la creé yo, no me la dieron a mí desde el principio. Entonces, tengo que terminar el ejercicio en las mismas condiciones que el ejercicio se originó. Si el ejercicio original no hablaba de una f, mi conclusión final no habla de una f. Hubiese estado relativamente incompleto si yo el ejercicio lo termino acá. Existe C perteneciente al intervalo 0,1 tal que f de C es igual a 0. Si esa f la creé yo, no estaba acá. El paso que le sigue, que es interpretar qué significa que f en C valga 0, es donde queda todo expuesto en las mismas condiciones que el ejercicio original. Se habla de una ecuación. Esto sería un ejercicio de aplicación del teorema de Bolzano, donde yo no estoy diciendo quién es el valor del C. No es mi propósito buscarlo. Probablemente sea eso un gran problema, encontrarlo. Encontrarlo con nombre y apellido, digo, ¿no? Sé dónde está, sé dónde vive ese C. Bien. Hasta el teorema de valor intermedio con teorema de Bolzano incluido, eso conforma la sección 2.5. Vamos a comenzar la sección 2.6, en donde ahora empezamos a trabajar al infinito, pero como tendencia de la variable. Nosotros hasta ahora, cuando trabajamos el infinito, lo trabajamos como resultado, ¿no? Decíamos límite, cuando x tiende a 1 de f de x igual a infinito. Lo poníamos en este lugar, al infinito, como una característica del comportamiento de la función. Este infinito ahora lo vamos a ver en otro lugar. En principio vamos a considerar este ejemplo que nos ayuda siempre para poder introducir el concepto que vamos a desarrollar. Pensemos en la clásica función 1 sobre x. La conocemos ya hace un montón. Somos amigos íntimos con f de x igual a 1 sobre x. La pregunta es, ¿qué sucede con las imágenes de la función, cuando los valores de la x son cada vez más grandes? Estoy considerando la gráfica de la función y tomo valores de x cada vez más grandes. Chan, chan, y busco las imágenes. De cada uno de estos x que yo estoy marcando, que son cada vez más grandes, miro qué pasa con las imágenes. ¿Qué puedo decir con las imágenes de todos esos numeritos que han sido cada vez más grandes? Para 1 sobre x. Se van a ir acercando al 0. Exactamente, cuanto más grande sea el número que yo esté poniendo acá, lo que estoy haciendo es el recíproco de ese número muy grande. Entonces ese recíproco se transforma en un número muy pequeño, muy cercano a 0. Y lo mismo para esta función, podríamos decir ahora en cuanto a si me hago la misma pregunta, ¿qué pasa con las imágenes de la función cuando tomo valores de x que en valor absoluto son muy grandes, pero que son negativos? Entonces, ¿qué hago? Me manejo sobre el eje x, pero esta vez en el sentido de los x negativos y me voy alejando cada vez más del origen. Para todos estos x voy calculando las imágenes. Las imágenes. Las imágenes. ¿Qué pasa con esas imágenes? Son infinitas. Seguro, pero si yo tuviese que dar una característica de los números finales que me van dando las imágenes, ¿no? Qué sé yo, en menos 1 hago la función y me da menos 1. En menos 2 me da menos 1/2. En menos 3, menos 1/3. En menos 1000, menos 1 sobre 1000. ¿Qué va pasando con esos numeritos? ¿Qué es lo que puedo ver como una característica que van adquiriendo esas imágenes? Está achicando También cada se vez más. acerca al 0. Se van aproximando otra vez más a 0. Exactamente. Bueno, eso que en realidad tiene que ver con una cuestión de
tendencias, a qué tienden las imágenes de la función cuando los valores de x se hacen cada vez más grandes, positivos, y en valor absoluto cada vez más grandes, pero negativos, eso se va a escribir de una manera muy particular. Ahora, el infinito no lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver acá, en el lugar de la tendencia de la variable, ¿no? O sea que, en nuestro caso, diríamos, el límite de la función cuando x tiende a infinito es 0. Y decir x tiende a infinito es decir esto, que los valores de x son cada vez más grandes. Y también vamos a poder decir, en el caso de este ejemplo introductorio, que el límite de la función cuando x tiende a menos infinito también es 0. Y cuando estamos diciendo que x tiende a menos infinito, lo que estamos dando a entender es esto, que los valores de x son cada vez más grandes en valor absoluto, pero negativos. O sea que ahora no es que la x se acerca a un número en concreto, sino que la x toma valores cada vez más grandes en valor absoluto. A veces son positivos como estos y a veces son negativos como estos. Se está alejando del origen los valores de la x. Así que ahora aparece el infinito en otro contexto. Por supuesto que el infinito no es un número. La x no se acerca a infinito como número. Con x tendiendo a infinito estamos dando a entender que la x toma valores cada vez más grandes. Y entonces, bueno, hacemos una definición bastante simple de esta situación. ¿Qué significa el hecho de escribir el límite cuando x tiende a menos infinito de f es igual a L? ¿Eso qué significa? Significa que los valores de f, o sea, los valores de las imágenes, se acercan a L tanto como yo quiera, considerando valores de x lo suficientemente grandes en valor absoluto, pero negativos. X tiende a infinito, dice ahí. Si yo escribo límite cuando x tiende a infinito de f, y eso es L, le cambié el menos infinito por el infinito, lo que estoy diciendo es, si copiara y pegara, los valores de f pueden hacerse arbitrariamente cercanos a L, haciendo que x sea suficientemente grande. No negativa, la palabra negativa se la saco. Haciendo que x sea suficientemente grande. La única diferencia. Y acá aparece, gracias a considerar el infinito en la tendencia de la variable, una definición asociada con asíntota horizontal. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos definido asíntotas verticales. Habíamos dicho x igual a A era una asíntota horizontal de la gráfica de una función f si pasaba ¿qué cosa? Cuando una asíntota iba a tener ¿cuándo iba a tener la gráfica de una función una asíntota vertical? Por ejemplo, ¿no? Si el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a ¿Es igual a? A. Nah, Infinito. claro. Infinito. Claro, en este caso, según mi dibujo, acá se estaría dando que cuando x tiende a por derecha es menos infinito, ¿no? Este sería el caso, o en este caso también el límite cuando x tiende a A por izquierda de mi función es infinito. ¿Se acuerdan que en la definición había 6 posibilidades? El límite cuando x tiende a por derecha de f da o menos infinito o más infinito. El límite por izquierda a A daba más infinito o menos infinito, o el límite directamente puntual, límite cuando x tiende a A de la función era más o menos infinito. Si alguna de esas 6 situaciones, alguna, se daba,
ya era suficiente para garantizar la existencia de una asíntota vertical y decíamos, la asíntota vertical es la recta x igual a a. Fantástico. El infinito había aparecido como característica del comportamiento de la función. Ahora, el infinito que vuelve a aparecer y aparece en contexto de tendencia de la variable, me permite ahora definir lo que es para mí una asíntota horizontal. Obviamente, una asíntota horizontal va a ser una recta horizontal. Y una recta horizontal, ¿cómo se escribe? ¿Cómo escribo la ecuación de una recta horizontal? I igual a A, por ejemplo. Claro, igual a un valor constante. Por eso entonces en la definición se plantea la recta I igual a L se llama asíntota horizontal de la gráfica de la función f, o sea, de la curva igual a f de x, sí. Límite cuando x tiende a infinito de f es L, o límite cuando x tiende a menos infinito de f es L. Si alguna de esas dos situaciones se da, tengo el permiso de hablar de una asíntota horizontal. E insisto, una asíntota, sea horizontal o vertical, es una recta y hay que escribirla en la representación de recta. Si la asíntota era... esto es vertical acá. Nadie me dijo nada. Si la asíntota era vertical, la recta es x igual a algo. Si la asíntota es horizontal, la recta es y igual a algo. Ecuaciones, no números sueltos, ¿no? Bueno, entonces, diferentes representaciones de asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Fíjense lo que sucede acá. En este caso, en este y en este, en los tres, estaría sucediendo que el límite, cuando x tiende a infinito, porque estamos mirando del lado de x tendiendo a infinito, de f, en cualquiera de los tres casos, es L. En cualquiera de los tres. Eso me da pie a decir que la recta y igual a L es una asíntota horizontal de la gráfica de la función. Pero tengan el detalle de que cuando uno habla de una asíntota horizontal, no necesariamente tiene que pasar que la gráfica de la función se acerque mucho, pero que no la toque. En este primer gráfico, la función tiende a acercarse mucho a la recta y igual a L a medida que x es muy grande, pero sin embargo la curva gráfica de la función y la recta horizontal en algún lugar se cortaron. Acá tuvieron un lugar de encuentro. Puede pasar. Acá da la sensación de que no hay ningún lugar de encuentro, ¿no? La curva se acerca mucho a la recta igual a L, pero no la toca. Acá es toda una función bastante extraña que sube y baja tipo viborita alrededor de la recta y igual a L, en donde la amplitud de estas ondas es cada vez más chica. Y evidentemente, la recta y igual a L es una asíntota horizontal. Y la gráfica de la función corta la asíntota más de una vez. Así que sáquense de la cabeza la idea de que una asíntota horizontal no puede cruzar a la gráfica de la función. Sí que puede. Y ahora hago una pregunta. Cuando vimos las asíntotas verticales, surgió el interrogante de cuántas asíntotas verticales podría llegar a tener la gráfica de una función. ¿Qué habíamos dicho en esa instancia? Que eran infinitas. Podría llegar a tener infinitas, ¿no? Puede tener 4, puede tener 5, puede tener 1, puede no tener asíntotas verticales, o sí está la posibilidad de tener infinitas asíntotas verticales. ¿Y cuál era la función que usamos como ejemplo clásico para decir, mira, esta función tiene infinitas asíntotas verticales? La de la tangente. La función tangente. Exactamente. Bueno, entonces, todas las leyes de los límites que vimos se usan de manera similar
cuando lo único que hago es cambiarle el valor de la tendencia. Si la tendencia no es a un número, es a más infinito o a menos infinito, todas las leyes de los límites las aplico igual. Tal cual, ¿eh? O sea, todo lo que venían haciendo, lo pueden seguir haciendo en el caso de x tendiendo a infinito o a menos infinito. Bueno, entonces yo les decía, puede aparecer la pregunta de cuántas asíntotas horizontales distintas puede llegar a tener la gráfica de una función. Entonces acá aparece un ejemplo que tiene un poco que ver con el anterior. Acá estamos usando la inversa de la tangente. Ustedes se acuerdan que la tangente, toda ella, tiene infinitas asíntotas verticales. Pero toda ella en su esplendor no es una función inyectiva, entonces acotamos el dominio para que sí sea inyectiva y ahí definir la inversa. Cuando acotábamos el dominio a menos pi sobre 2, definíamos la función inversa y acá lo que hacemos es compartir la gráfica de la inversa de la función tangente. Y lo que va a pasar es que cuando uno hace la gráfica de la inversa de la tangente, no es más que, como lo recordamos al principio de la clase, hacer el reflejo de la gráfica tangente respecto a la recta identidad. Y aquellas que eran asíntotas verticales de la función tangente en ese reflejo se transforman en asíntotas horizontales. Si ustedes observan la gráfica entonces de la función tangente a la menos 1, o arco tangente, ¿no es cierto? Cuando x tiende a infinito, o sea, los valores de x son cada vez más grandes, las imágenes tienden a aproximarse al valor pi sobre 2. Que tiene que ver de inspeccionar básicamente la propia gráfica, ¿no? Límite, cuando x tiende a infinito de tangente a la menos 1 de x, pi sobre 2. La gráfica de esta función me permite entonces también visualizar que cuando x tiende a menos infinito, la función tangente a la menos 1 tiende a menos pi sobre 2. Como esto sucede, yo sé que la recta y igual a menos pi sobre 2 y la recta y igual a pi sobre 2 van a ser asíntotas horizontales de la función. Acá tengo un ejemplo de una función que tiene dos asíntotas horizontales distintas. ¿Puede haber tres? ¿Podría haber algún ejemplo que tenga tres asíntotas horizontales distintas? ¿Cuatro? ¿Infinitas? ¿Qué hacemos ahí? La definición de asíntota horizontal es esta. Una recta igual a L se llama asíntota horizontal de la curva si pasa esto o pasa esto. No se puede por definición de función. No se No. puede, ¿qué significa no se puede? Porque tendrías dos valores de L, entonces a un mismo elemento le corresponderían dos imágenes y no cumple con la regla de la prueba vertical. Bueno, me parece que creo entender lo que estás diciendo, pero bueno, vamos a tratar de aclararlo. Primero y principal, para poder hablar de asíntota horizontal, el dominio de la función me tiene que dar permiso para poder hacer o este límite o este. Si el dominio de la función es el intervalo cerrado menos 5, 8, el dominio ya está acotado. No puedo hacer x tendiendo a más infinito o x tendiendo a menos infinito. Para ese tipo de funciones no tiene ni sentido hablar de asíntota horizontal, porque el dominio es acotado. Teniendo la posibilidad de tener un dominio no acotado, hasta podría pasar que no tenga sentido uno de estos dos límites. No sé, pienso en la función raíz de x. ¿Cuál es el dominio natural que tiene la función raíz de x? Reales positivos. Claro, desde 0 incluido a infinito.
O sea, que el límite con x tendiendo a menos infinito no tendría ni sentido tampoco para esa función. O sea, pueden aparecer problemas en ese sentido donde no van a aparecer asíntotas horizontales porque ni siquiera puedo plantear ninguna de estas dos cosas. Ahora, aún pudiendo tener la posibilidad de tener un dominio que me permita hacer el planteo de los dos límites, puede pasar que, en todo caso, esos dos límites sean distintos, como me pasó con la función tangente a la menos 1. Pero a lo sumo, tengo solo dos números distintos que van a originar después la presencia de dos asíntotas horizontales. Por lo tanto, si tengo asíntotas horizontales distintas, a lo sumo tengo dos. Entonces, una función puede llegar a tener dos asíntotas horizontales distintas, o una sola, o ninguna. A diferencia de las asíntotas verticales, que sí podía llegar a tener infinitas. Las horizontales, a lo sumo, si tengo distintas, tengo dos. No puedo tener más de dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Teorema. Atenti con este teorema que lo vamos a usar en los ejercicios que van a venir a posterior. Si R es positivo, número racional, R positivo racional, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la R va a ser 0. Para cualquier número racional. Positivo, para cualquiera. 1/4, 3 medios, 8, el 8 también es un número racional, 8 sobre 1. Para cualquier número racional positivo, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la R es 0. Si el R es positivo, racional, y está definida x a la R para toda x, también va a ser 0, casi el mismo planteo del límite, solo que ahora con x tendiendo a menos infinito. ¿Por qué con x tendiendo a infinito dice como que le agrega, es como un copiar y pegar a lo anterior, pero le agrego que x a la R esté definida? Por esto que les decía, por ejemplo, para la función raíz de x. Si yo quiero plantear el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la 1 medio, el 1 medio es un número racional, positivo, yo sé que estaría planteando calcular esto, el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre raíz de x. ¿Y qué pasa con esto? Entre más grande sea x, supongamos que se le va a aplicar la raíz, pero va a seguir siendo grande el número. Y eso va a hacer que tienda a 0. Esto no tiene ni sentido plantearlo. ¿Por qué? Un medio no es mayor a 0. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Es un valor muy pequeño. Disculpe, profe. No es eso. ¿Cuál es el problema ahí? Dice límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre la raíz de x. ¿Por qué Que no está en el dominio. Claro. Claro. No tiene sentido plantear eso, porque si x tiende a menos infinito, estoy considerando valores de x negativos en valor absoluto muy grande, pero son todos negativos. Y esta expresión no está definida. Por eso, para valores de tendencia de x a menos infinito, tengo que tener un cuidado en especial, que es, ojo, esto va a ser cierto en la medida en la que x a la R esté bien definida.
Si en vez de haber puesto x a la 1/2 hubiese puesto x a la 1/3, no tengo ningún problema. El resultado era 0. Pero si ponía 1 sobre x a la 1/4, que sería calcular este límite a 1 sobre la raíz cuarta, tampoco tenía sentido. Porque son raíces de índice par y no se las puedo calcular a un número que sea negativo. Es eso, tener un cuidado adicional en esas situaciones. Conclusión, 1 sobre x a la r. Con r, un número racional positivo tiene límite 0 cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. También, pero con el cuidado de que 1 sobre x a la r esté bien definido. Que no me traiga problemas de, por ejemplo, esto, tener que calcularle la raíz cuadrada de un número negativo. No. Bueno, entonces teniendo esto como dato, vamos directamente a los bifes. Vamos a hacer cuentitas, cálculo de límite y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver acá. El aporte de la gráfica, puedo ni verlo. Yo me voy a centrar acá. Van a empezar a aparecer cálculo de límites de expresiones que son, en principio, lo primero que vamos a empezar a trabajar, funciones que son racionales, o sea, división de polinomios. Y donde en este primer ejemplo, los dos polinomios, el polinomio numerador y el polinomio denominador, tienen el mismo grado. Como voy a calcular el límite con x tendiendo a infinito, voy a aprender una estrategia nueva. En los límites que veníamos trabajando anteriormente, cada vez que había un polinomio, muy probablemente yo al polinomio lo tenía que factorizar para ver si me podía sacar factores en común. Esa estrategia acá no va ni para atrás ni para adelante. No es esa estrategia la que mejor se adapta al problema que tengo, porque el límite es cuando x tiende a infinito. Entonces, aún trabajando con polinomios, el factorizarlos no me va a aportar nada. ¿Qué voy a hacer? Aprender otra estrategia. Cuando esté en esta situación donde el límite es con x tendiendo a infinito, vamos a hacer lo siguiente. Como los dos polinomios tienen el mismo grado, vamos a sacar común, factor común x elevado al grado del polinomio. ¿Está? Yo voy a hacer la cuenta acá abajo. Voy a escribir 5x² más 8x menos 3 sobre 3x² más 2. No escribo límite porque estoy haciendo solamente el manejo algebraico de cambiarle el aspecto a la función. Acá está correcto poner el límite porque se empezó poniendo límite y hasta que no haga la cuenta final no puedo sacar la palabra límite. Yo voy a cambiarle el aspecto a esto. Les dije, como los dos polinomios tienen el mismo grado y es de grado 2 los dos, saco factor común x al cuadrado de los dos. Aunque ustedes me digan, ¿y dónde está lo común? Uno cuando saca factor común es porque ve que en todos los factores hay algún numerito, hay un algo que se repite. Yo puedo sacar factor común lo que quiera. Yo voy a sacar factor común x al cuadrado. Entonces, para ver cómo me van quedando los términos dentro de esta expresión, ¿qué voy a hacer? Cada uno de estos términos los voy a dividir por aquello que yo decidí sacar. Entonces a este lo divido por x al cuadrado. ¿Qué me queda? 5. Más, dice. Ahora hago 8x dividido x al cuadrado. ¿Qué me queda? 8 sobre x. Menos, y ahora hago 3 dividido x al cuadrado, 3 sobre x al cuadrado. Por supuesto que si las cosas las hice bien, cuando yo distribuyo este x al cuadrado, tengo que volver a tener lo mismo que tenía antes, que sería una buena manera de corroborarlo para no meter la pata. Y abajo digo, hago lo mismo. Saco x cuadrado factor común. Y digo, ¿y ahora qué me queda acá? Bueno, cada uno de los términos lo divido por esto que yo decidí sacar. 3x cuadrado dividido x cuadrado, 3. Más 2 dividido x cuadrado, 2 dividido x cuadrado. ¿Para qué se hace eso? Porque ahora lo que viene, bueno,
sería tomar la posibilidad de cancelar. Cuando yo cancelo, entonces ahora lo que sí puedo hacer es seguir trabajando con esta expresión, que es la que se pone acá. ¿Está? Esto, todo esto, bueno, tapé bastante. Todo esto, chin, 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 está garantizando este paso. Haber sacado x elevado al grado que tienen los dos polinomios. Si los dos polinomios hubiesen sido de grado 3, sacaba x a la 3, factor común de los dos. Bueno, conclusión. Me queda calcular el límite de esta expresión que parece espantosa, que uno dice, la verdad, no sé, que gané. No, gané un montón. Porque ahora lo que vamos a ver es tendencias de diferentes términos que van formando el numerador y el denominador. Yo lo que voy a decir es lo siguiente, no sé por qué le puse el negro de nuevo, la idea era usar el color. Voy a hacer así. Cuando x tiende a infinito, yo voy a poder decir el término 8 sobre x. ¿A qué tiende? Bueno, 8 sobre x en realidad es 8 por 1 sobre x. Y el teoremita de recién me decía que si tenía 1 sobre x a la, un número racional positivo, todo eso tendría a 0. ¿No? Decía límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r es 0, con r racional positivo. Eso me decía el teorema de recién. Entonces 1 sobre x sería tener 1 sobre x a la 1. Cuando x tiende a infinito, eso da 0. O sea, este término tiende a 0, que si lo estoy multiplicando por 8, tiende a ser igual. Tengo 3 sobre x al cuadrado. Este 3 sobre x al cuadrado, yo lo puedo pensar así. 3 por 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado, que sería estar en esta situación donde el r vale 2, es un racional positivo, tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces, si esto tiende a 0, que esté multiplicado por 3, no le cambia la característica, esto tiende a 0. De la misma manera, 2 dividido x al cuadrado tiende a 0. Y cuando x tiende a infinito, 5, pensado como una función constante, tiende a 5. 3 tiende a 3. Entonces, al momento de calcular el límite, que sería el paso que está acá, voy poniendo todos esos resultados que voy obteniendo. 5 más 3 menos 0. No hago un reemplazo directo acá. No se puede reemplazar por infinito. Lo que estoy haciendo es ver tendencias. Entonces el numerador en definitiva tiende a 5, el denominador en definitiva tiende a 3. Resultado final, 5 tercios. ¿Bien? Sí. No sé si estoy muy convencida con el sí que escuché, pero lo van a ver 50.000 veces, se van a acordar de mí cada vez que hagan un ejercicio como este. Otro. No, insisto, el aporte de la gráfica es algo que vale la pena para completar, pero no porque si no veo la gráfica me estoy obviando de algo. No. Miremos esta segunda situación. Un límite también parecido, ahora con x tendiendo a menos infinito. La función es una función racional, pero en este caso el grado del polinomio numerador es menor. Es más chico al grado del polinomio denominador. No son del mismo grado como en el caso anterior. En esta situación, la estrategia es muy parecida. Acá tengo que sacar factor común de arriba y de abajo, x a la 3. ¿Por qué x a la 3? Porque es x elevada
a la mayor potencia con la que aparece en el denominador. Como el denominador tiene grado más grande, voy a sacar x elevado a el grado de ese polinomio denominador. En este caso, como el polinomio denominador tiene grado 3, saco de arriba y de abajo x a la 3. Y que quede lo que quede, ¿no? Entonces, por las dudas, hacemos las cuentitas debajo. Y digo, arriba saco x al cubo. Abajo voy a sacar x al cubo. Arriba. Si saco x al cubo, que lo que menos parece que tendría que estar sacando x al cubo factor común, no importa, lo saco y veo cómo me quedan los términos. 11x dividido x al cubo hace que yo pueda simplificar un x de acá con uno de acá y me quede 11 sobre x al cuadrado. Más, sigo, ¿no? 12 dividido x cubo. ¿Listo? 12 Creo que sobre... es 2 ahí. ¿A dónde? En Ah, la puse 12. 12. Sí, tenés razón. Este no va. Gracias. Abajo lo mismo. Ahora saco x cubo. Fantástico. 2x cubo dividido x cubo, 2. Menos 1 dividido x cubo, 1 dividido x cubo. Eso me da la posibilidad de ahora simplificar los x al cubo. Y esto, que está acá, es básicamente lo que garantiza este paso. La escritura que tienen ustedes en esta parte. Y otra vez de nuevo lo de antes. Voy viendo tendencias. Las potencias con las que van quedando la x en ese denominador son en particular todas enteras. Dentro de los racionales están los enteros. Así que cuando x tiende a menos infinito, no voy a tener problemas de andar valorizando ninguna de esas expresiones. Entonces, cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Esto también tiende a 0. Estoy yendo más rápido porque lo hicimos más exhaustivamente en el caso anterior. Y esto también tiende a 0. Entonces, cuando voy a ver el valor de la tendencia final del límite, digo, el numerador, ¿a qué tiende? A 0 más 0. El denominador, ¿a qué tiende? Y, como esta era constante, tiende a la propia constante, 2 menos 0. Resultado final, 0 dividido 2, que es 0. Y se terminó la cuenta. Son estrategias de cálculo que, dependiendo de qué tipo de límite a mí me pidan calcular, es lo que yo voy a utilizar para resolverlo. ¿Estamos? Ya les dije, alguna vez me interesaba factorizar los polinomios. Ahora en esta instancia eso no me ayudaría. Es otra estrategia la que tengo que utilizar. Y bueno, en esta estrategia estaría bueno que resolvamos esto. Esto lleva tiempo, me parece que no sé si va a ser hoy el momento para realizarlo. Lo vamos a hacer el jueves que viene. Pero antes que nada, esto lo vamos a hacer el jueves que viene. Lo dejo ahí en suspenso. Este ejemplo es interesante para ver porque creo que no está en el libro tal cual. Esta función está definida así. Es 2 más seno de x sobre x. Esa función, si yo les pregunto a ustedes cuál es el dominio, ¿ustedes qué me van a decir? Estoy trabajando con esa función. 2 más seno de x sobre x. Los reales. Menos el 0. Ah. Menos el 0. Sí, acá tengo el problemita en este denominador. Esa función tiene un dominio que me permite pensar en evaluar el límite cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito. Es una función que uno puede probar que es par. Y cuando es par, lo que sucede para valores de x muy grandes, sucede lo mismo de manera simétrica para valores de x negativos en valor absoluto muy grande. Esta función tiene una gráfica rarísima. Yo siempre pareciera como el tentáculo de un pulpo, los tentáculos. Es una función que se puede probar que el límite cuando x tiende a infinito de esta función es 2,
al igual que el límite cuando x tiende a menos infinito. Tiene asíntota horizontal, una sola. Es la recta y igual a 2. Sin embargo, esa función corta a su asíntota horizontal infinitas veces. Infinitas veces. Es más, si yo la grafico acá, es rara. 2 más seno de x sobre x. Bueno, no se ve lamentablemente, tendría que hacer un cambio de escala, pero la recta y igual 2 viene acá. La función empieza a subir y a bajar con una amplitud cada vez más chica a lo largo de toda esa recta. El dibujito va a quedar mejor en esto que se les está mostrando acá. Acá se está cambiando la escala para que se pueda ver un poquito más eso. Y la demostración de que el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito de esta función es 2, se hace a partir del teorema del sándwich. Que me ayuda un montón a poder garantizar eso. Lo vemos y con eso termino. ¿De dónde sale esto? Yo a la función seno de x sobre x, en valor absoluto la voy a querer acotar por dos expresiones. Seno de x siempre está entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, para cualquier x. Seno de x entre menos 1 y 1. Su valor absoluto va a ser siempre menor o igual a 1. Su valor absoluto. Seno de x puede estar entre menos 1 y 1, pero cuando calculo los valores absolutos están acá. Por lo tanto, si yo a cada lado de la desigualdad divido por algo que sé que es positivo, la desigualdad no cambia de sentido. Entonces, considerando x distinto de 0, si yo divido a cada lado de la desigualdad por valor absoluto de x, me aseguro que tiene sentido, que 0 no va a ser, y me aseguro que es positivo. Por lo tanto, haber hecho ese juego de acotaciones me permite escribir esto. Valor absoluto de seno de x dividido valor absoluto de x, directamente lo puedo escribir así. En un solo valor absoluto de la fracción. Y acá lo mismo. El 1, como es positivo, coincide con su valor absoluto. Entonces podría, a la expresión que tengo acá a la derecha, escribirla de esta forma. O sea, ¿qué es lo que aparece acá? El mayor igual a 0, está bien ponerlo, pero no es relevante. Por lo tanto, si el valor absoluto de algo es menor o igual a otra cosa, este valor absoluto yo lo puedo abrir. Puedo decir lo siguiente. Seno de x sobre x es menor o igual a esta expresión y a la vez es mayor o igual al opuesto de esa expresión. No estoy diciendo nada que no conozcan porque es lo que ustedes saben desde el ingreso ya, cómo se abre un valor absoluto ligado con un menor o igual. De esa manera, el teorema del sándwich me dice, esta queda encerrada entre otras dos. Pregunto, cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende esto? 1 sobre x, valor absoluto, cuando x tiende a ser muy, muy, muy grande. X tiende a infinito. ¿A 0? Sí. ¿Y esta qué es la opuesta? A 0 también. También a 0. Bueno, cuando x tiende a infinito, seno de x quedó encerrada por dos funciones que en el límite las dos tienden a 0. Por lo tanto, por el teorema del sándwich, yo puedo asegurar que cuando x tiende a infinito, seno de x sobre x tiende a 0. Por el teorema del sándwich. Por lo tanto,
cuando quiera analizar el límite de esta expresión cuando x tiende a infinito, voy a decir, esto tiende a 0, porque lo acabo de ver, esto tiende a 2, resultado final de la suma de las tendencias, 2. El problema acá de cálculo de límite se da con seno de x sobre x. Y lo mismo que acabo de hacer, lo haría con x tendiendo a menos infinito. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión también va a ser 0. Entonces, es una mezcla combinada de teorema de Sandwich con existencia de asíntotas horizontales. Esto no es para que nadie se asuste. Hay ejercicios que son un poco más complicados, aparecen estos, pero que básicamente tienen una esencia, mostrar que la gráfica de una función puede cortar a la asíntota horizontal que en este caso tiene, y muchas veces, infinitas. ¿Está? Bueno, los dejo acá, así se acomodan para el parcial que tienen. ¿Les parece? Sí.